días antes, que lo hemos comentado constantemente, estamos viendo cómo el presidente de la República toma todo el poder por todas partes. Ha venido absorbiendo a entidades que eran autónomas, que eran independientes, a entidades que funcionan y tenían vida propia. Ha tomado fideicomisos, los ha extinguido, ha hecho lo que ha querido con el poder. Y lo que hoy estamos teniendo en México, que empezó con un principio democrático bajo la sombra de unas elecciones, las del 2018, hoy, poco más de 2 años después de haber tomado el poder, esto se ha convertido oficialmente en una dictadura. El presidente lo domina todo. Yo sé que México tiene una esperanza para que esto no siga siendo así, que son las elecciones intermedias. Más de 100 millones de boletas electorales se estarán emitiendo para nombrar a la mayor cantidad de candidatos vía elección popular en la historia de México. Pero de todos modos esto no va a ser suficiente ante el ominoso poder que ha acumulado el presidente de la República. Se había hablado en días anteriores que hombres de la talla de Félix Salgado Macedonio o de Raúl Morón, ambos candidatos a diferentes gobiernos, uno por Guerrero, el otro por Michoacán, por Morena, no calificaban. Los dos bajo el argumento de que no habían presentado sus gastos de precampaña. Pero hay mucho más en la sombra, por ejemplo, del caso de Félix Salgado Macedonio, porque este hombre podrá no haber presentado sus gastos de precampaña. Vamos a pensar que esto sea lo de menos. No ha sido acusado por lo que es realmente más grave. Pesan sobre él una serie de casos específicos en donde mujeres denuncian que fueron acosadas por Félix Salgado Macedonio y violadas. Y de ello, en la argumentación del Instituto Nacional Electoral no se empleó una sola palabra. Pero el hecho es que a los dos se les desacredita por este supuesto desacato al no haberse pronunciado por dar a conocer, rendir cuentas por sus gastos de precampaña. Esto hace que, bajo el cobijo de la ley electoral, tuvieran que ser eliminados. Paso esto a la responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral a nivel federal y la responsabilidad que le atañen al tribunal por parte de los agraviados y de los cancelados en su candidatura es la de, ahí está en el tribunal la respuesta que todos esperamos para que se haga justicia y nos regresen nuestras respectivas candidaturas, y que se la regresan. José Luis Vargas, el presidente del Tribunal Electoral de la Federación, que ha sido en otros tiempos señalado hasta por tener una riqueza que no le corresponde a los puestos y los cargos que ha tenido, pues resulta que este hombre determina que en los dos casos, tanto el de Morón como en el de Félix Salgado Macedonio, no procede la impugnación del Instituto Nacional Electoral porque están conculcando los derechos de estas dos personas a ser votados. Acuérdense que la Constitución dice el derecho de votar y ser votados. Y en este caso es de ser votados. Pero bajo un principio algo así similar a lo que cuando en un juicio se llevan acciones extralegales que pudieran poner a un acusado bajo desventaja en lo que se llama debido proceso. Florence Cassés fue un caso como esos. En el debido proceso de estos dos aspirantes, se viola su debido proceso, presuntamente, a decir del presidente del tribunal, porque le son conculcados sus derechos para ser votados. Y entonces dicen, en lugar de una cancelación de sus candidaturas, debió haber sido solamente una amonestación y una consecuente multa. Y el tribunal le regresa al Instituto Nacional Electoral estos dos casos que tienen que ser otra vez resueltos, analizados y resueltos
en 48 horas para regresar al tribunal y entonces, pues, que la fiesta siga. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que desde el tribunal el presidente está jalando los hilos. Cuando ya estaban fuera estas dos personas, sale Félix Salgado Macedonio a decir este pasado fin de semana, o voy de candidato o no hay elecciones. Y el señor Morón, por su parte, dice, yo no tengo un plan B, mi único plan es ser candidato y voy a ser candidato. Y el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral se va por la tangente y dice, en el país ya no puede haber fraudes. El ratón loco, las urnas embarazadas, la incidencia del voto por otras vías, ya no puede ser manipulado porque estos tiempos ya los hemos superado. Y puede ser que Lorenzo Córdoba tenga razón, aunque no lo creo, porque sigue habiendo todo eso, el embarazo de urnas, el ratón loco, la incidencia directa en el elector, en el elector al que prácticamente lo obligan a votar bajo una cuota de beneficios que recibirían de un partido político, en este caso Morena, o sus adláteres, para llegar a influir en las elecciones. Y si esto es así, con un tribunal sesgado y con un Instituto Nacional Electoral contra las cuerdas, no tenemos la garantía de que pueda haber una certeza en las elecciones. No hay certidumbre. El presidente ya domina a las elecciones y va, ahora que sean el próximo 6 de junio, a determinar quién gana y quién pierda. Tenemos que entenderlo. El PRI de hoy se llama Morena y el Echeverría de los 70 se llama López Obrador, porque finalmente fue su mentor y su fuente de inspiración. Y todos aquellos que le apostamos a la idea de que estas elecciones intermedias pudieran revertir y neutralizar, por lo menos, no neutralizar, balancear la fuerza tremenda, inusitada del dictador López Obrador y de Morena, pues esto lo podemos dejar en el cajón de los pendientes, porque después de las elecciones, Morena y López Obrador van a ratificar su poder absoluto sobre México. ¿Y saben qué? Si esto es así, el país se nos va por lo menos 2 sexenios más. Y en estos 2 sexenios más, aparte del de López Obrador hasta el 24, pudiéramos tener los siguientes 12 años después del 24, por lo menos hasta el 36, a López Obrador o alguien a su imagen y semejanza, que vendrá a ser el deterioro más grave para México en nuestra historia. Si en otro tiempo México abandonó la idea de hacer de México un gran país, hoy estamos abrazando los mexicanos la idea de que México ingrese de lleno en el socialismo, bajo un principio dictatorial de un líder bananero que ha tomado el poder bajo tomar también el poder de la conciencia de los que menos saben, de los más ignorantes y de los más dependientes que hay en México. Esos que le defienden por el asistencialismo que promueve, asistencialismo que terminará cuando este hombre, que lo sabe hacer y rápido, se acabe con los recursos del país, cuando haya capitales que se vayan de México y los principales, digamos, que aportarían a la economía, estén fuera de nuestro querido México. Un México hoy abandonado de Dios, bajo la desesperanza de que López Obrador lo ha tomado todo, absolutamente todo.